Bueno, voy a tener que parar un segundito. Bien. Creo que ahora empieza a salir algo. Yo en la página de Ahí Twitch vuelvo, ya veo aquí he algo. vuelvo, aquí he vuelto. Estamos por aquí. Muy bien, No muy sé bien. si alguien nos puede confirmar que se nos está escuchando, pero bueno, si alguien quisiera contarnos, pues podemos ir charlando mientras. Entonces nos estabas contando, Luis, un poco qué es lo que... Mira, ponía a Nikena que sí que se nos escucha. Bien. Y si, bueno, si ahora se nos puede ver mejor, pues nos lo pueden comentar, que creo que esto consume menos recursos. No es tan chulo como lo que teníamos montado, pero bueno, vamos a ver que aquí esto funciona y eso es lo importante. Entonces nos contabas eso, que nos ayudáis a la gente que tiene que viajar por trabajo, ¿no? Claro, mira, yo TravelPerk lo utilizaba como usuario antes de empezar a trabajar en la empresa y estaba súper contento con la aplicación, porque en realidad viajar por trabajo es algo que nos toca hacer a todo el mundo, tarde o temprano, Mm. y en realidad viajar por trabajo es viajar, pero es muy distinto a viajar por placer. Tienes otras cosas que hacer, tienes otras necesidades y a mí lo que me resulta súper útil de la aplicación es que cuando viajaba antes por trabajo me resultaba que tenía los billetes por un lado, tenía que pasar el invoice a la gente de financiero para que me lo pagaran, tenía que yo ir a la página de Renfe y comprarme el billete por mi cuenta y ahora tenía un montón de cosas por muchos sitios, no sabía bien dónde estaba. Y, y a mí lo que me gustaba de TravelPerk en realidad es que desde la misma aplicación puedes comprar los billetes de avión, de tren, reservar el hotel y lo tienes todo ahí. Tienes tu viaje, todo ahí. Joder, es algo que a mí me gustaría utilizar para mis vacaciones, ¿sabes? Porque es súper cómodo tenerlo todo desde el mismo sitio, comprar los billetes, tener los propios billetes, tenerlo todo y no tener que salir de la aplicación para nada Y para relacionado la con tu compra de viaje. billetes, ¿cómo lo hacéis? ¿Utilizáis APIs de otra gente, Claro, no sé, de Dreams o Ryanair o lo que sea, ¿no? claro, hay acuerdos con un montón de empresas. De hecho, TravelPerk es la empresa de viajes con el inventario más grande del mundo ahora mismo, después de los últimos acuerdos. O sea, el inventario es las cosas La que cantidad puedes de... encontrar en la aplicación. Bueno, pues Es habrá que el echarle mayor inventario que un... existe para viajes. Solo se utiliza de momento para viajes de negocios, pero es el mayor inventario que existe. Entonces, es de puta madre. Si vas a viajar alguna vez, para ti siempre es un win-win porque al tener el inventario más grande podemos negociar precios mejores con agencias, con este tipo de cosas y entonces siempre vas a encontrar los precios iguales o mejores en la aplicación. ¿Mm? Pues eso está, vamos a tener que echarle un ojo cuando volvamos a viajar, que de momento Sí, poco tenemos. desde luego. Pero bueno, vamos a hablar de lo que queríamos hablar un poquito hoy, ¿no? Perfecto. De feedback. Así que, no sé, todo esto, lo que dije antes, ¿no? Que se basa un poquito para intentar mejorar lo que es la charla que tengo que dar. Entonces, para empezar, yo lo que había hecho es crear una charla que empezaba como haciendo una historia, ¿no? Una historia en la cual había dos developers, en este caso está como un poco basada el background de Marriage Story, la película, en la cual está la viuda negra y Kylo Ren, que se enamoran y demás, y entonces la historia se basaba un poco en eso, ¿no? Se basaba en que son dos developers que terminan la carrera, empiezan a trabajar en la misma empresa y en el mismo proyecto, ¿no? Y al final se conocen, se enamoran y son súper felices. Y al principio todo va perfectamente porque, claro, el único feedback que se daban uno al otro era a través de code reviews o los típicos canales de kudos, ¿no? Entonces casi todo era bastante positivo, de mira qué bien estás haciendo las cosas, de mira qué bien Ujú. esto, y a partir de ahí, cuando iban escalando, ella llegaba a ser un poco la jefa del equipo, ¿no? Del team lead y demás, entonces yo empezaba a ver un poco más de reporte, empezaba a ver un poquito más no de reporte, perdón, de feedback de evaluación. Y claro, ahí es donde empiezan los problemas y claro, se fue todo un poco a la mierda, ¿no? Entonces, para eso quería preguntarte un poco a vos, ¿qué es feedback? ¿O qué crees? ¿Cómo Mm. podríamos definir un poco del feedback? Que al final es complicado. Es complicado, es una pregunta interesante en realidad, porque claro, parece muy obvio el decir, bueno, pues feedback es yo te digo lo que pienso de lo que tú haces. Mm.
yo te digo lo que pienso de lo que tú haces, pero claro, ¿con qué objetivo? ¿Y con qué objetivo haces eso? ¿Con qué objetivo? ¿Con el objetivo de desahogarte? ¿Con el objetivo de, ¿sabes? Con el objetivo de quedar tú bien y decir, mira qué mal lo hace la otra persona, con el objetivo de alegrarle el día a la otra persona porque eres buena gente, quizá estás muy contento con tus compañeros y lo que dices, joder, lo han hecho muy bien, le voy a alegrar el día y solo te digo las cosas positivas que vas haciendo. Todo eso es feedback, pero al final el feedback es una herramienta que nos tiene que servir para algo, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero es pensar para qué queremos utilizar el feedback, porque al final es una herramienta que utilizamos en nuestro día a día que tiene que servir para algo. Sí, me encanta porque además es más o menos un poco lo que hablábamos en la charla, ¿no? En las slides que tenía un poco preparadas. Y al final ahí yo creo que por lo menos lo que he estado leyendo por ahí, hay como varios tipos de feedback, ¿no? Que se basan en lo que vos decís. ¿Para qué quiero dar ese feedback, no? Y estaban como definidas en tres partes, ¿no? La parte de feedback de apreciación, en la Ujú. cual yo voy a, pues, a decir un poco, a recalcar todas las cosas positivas que puede haber. Feedback de evaluación eh, y el feedback de coaching, ¿no? Que el feedback de coaching es el que intentamos mejorar. Es decir, en la parte de apreciación, vos cómo sueles trabajar con eso, ¿no? Que es un poco lo que decías, querés ser buena persona y alegrarle el día a la gente. ¿Qué es para vos ese tipo de feedback? Pues es importante y yo creo que es el primer paso. Normalmente cuando empieza a instaurarse una cultura de dar feedback en la empresa, que es algo que igual no sale muy natural o no, y debería ser el primer paso en reconocer, consiste básicamente en reconocer las cosas que hacen bien la gente que nos rodea, Mm, ¿no? Pero no simplemente por reconocerlo, por señalarlo. Esto tiene unos objetivos también. Tú reconoces las cosas que hacen bien tus compañeros y eso pues refuerza ese comportamiento. Si eres un manager, es una forma también de encauzar los comportamientos en una dirección. ¿Sabes? Si alabas ciertos comportamientos y no dices nada de otros, eso como Sheldon, ¿no? Cuando está dándole caramelitos a Penny o tirándole es con el spray cierto. de agua, ¿no? Es cierto, si das caramelitos cuando haces las cosas bien, pues naturalmente pues a la gente le gusta recibir feedback. Igual tira hacia allí, ¿sabes? Pero no va a ser muy efectivo. Feedback de apreciación que tú estás diciendo, pues bien, funciona bien, ayuda a la gente, todo el mundo le gusta sentirse reconocido, Tal cual. pero, Sí. pero no va a ser una herramienta va a ser una herramienta para reforzar lo que ya la gente está haciendo, pero va a ser difícil introducir cosas nuevas con eso, con el feedback de Sí, apreciación. ahí justo lo estaba hablando estos días con Ana y me comentó una cosa súper curiosa, el tema de cuándo, porque claro, al final todo el mundo dice, joder, yo quiero dar feedback de apreciación, ¿no? Felicitar por el trabajo bien hecho de X compañero y demás, pero hay una cosa que yo creo que normalmente no pensamos, o por lo menos yo no pienso, y que es súper interesante, que es cuánto bien estamos haciendo diciendo eso delante de todo el mundo, ¿no? Porque está la regla esta que la gente suele decir de el reconocimiento hay que hacerlo en público y los reproches en privado, ¿no? Uh -huh. Pero claro, hay veces que yo no me había parado a pensar y no había caído en esto hasta que charlando salió, que hay gente que tal vez no le gusta para nada el hecho de que ni siquiera me diga las cosas buenas, ¿no? Es decir, no quiero que en un canal público donde hay 200 personas pongas mi nombre porque me estás exponiendo, ¿no? Claro, claro, y eso va muy ligado a las diferentes culturas con las que trabajamos, ¿no? Igual, pues yo estoy acostumbrado a hablar con mis amigos y a trabajar con gente de España y más o menos entiendo cómo funciona la gente de España y me parece aceptable pues nombrar a alguien en un canal de 200 personas y decir, el cabezón de Nico mira lo que ha conseguido a pesar de lo tonto que es, ¿sabes? Y no pasaría nada, ¿sabes? Y creo más o menos que no pasaría nada. Pero claro, luego a lo mejor te vas a otro sitio a trabajar, te vas a Reino Unido, te vas a Alemania, te vas a Francia. Igual esa forma de comentar las cosas o de expresarte no es igual de bien recibida o no es para nada bien recibida.
Entonces, Tal cual. eso es cultura en general y también de la persona en particular. Sobre el feedback, dar feedback en público, hay que ver, hay gente que es muy introvertida y es lo que tú dices, no le gusta exponerse. Hay que estar pendiente de esas cosas y ver si a alguien eso le incomoda y no, igual no hacerlo si le incomoda. O sea, lo que está por encima de todo es la otra persona, ¿no? Que no, joder, que quieras darle feedback positivo y encima le hagas pasar un mal rato. Exacto, esto sería que Sería vaya cultura que tenemos acá en la empresa. el desastre, claro. Sí. Y otra cosita que también tenía apuntado que cuando hablaba sobre este tema, ¿no? Del feedback de apreciación, es lo típico que la gente suele decir, el feedback es complicado, es súper difícil dar feedback y demás, pero no sé vos qué pensás. A mí yo creo que el feedback de apreciación, por lo menos al principio, es bastante sencillo, ¿no? Porque al final simplemente Creo estás que dando sí. cosas bastante fáciles o cosas que se ven. Yo creo que sí, que debe ser, debería ser fácil. No debería ser tan difícil encontrar algo bueno que han hecho tus compañeros o algo bueno que hagan por ti en el día a día. Y igual es difícil porque igual que hay gente introvertida para recibirlo, igual hay gente introvertida para darlo también. A lo mejor a ti te súper incomoda hacer alabanzas a la gente por lo que sea. ¿Sabes? O igual decirlo, pues lo puedes hacer en privado también. Es una opción que existe. Ahí, Claro. no lo sé, debería ser fácil, pero sí, hay un montón de situaciones y de casos de cada gente en los que yo creo que lo mejor es predicar con el ejemplo, ¿no? Y ir haciendo y ir dejando. ¿Tú te has encontrado alguna situación en la que digas, joder, me gustaría dar feedback de esta persona, pero me resulta muy incómodo o el ambiente no lo Complejo. veo para dar feedback? Yo creo que eso va un poco más relacionado, o por lo menos lo que yo intuyo, es con la falta de costumbre, ¿no? De saber cuándo, de no estar acostumbrados a dar feedback. Porque primero, eso es lo que decíamos, ¿no? De encontrar algo de la otra persona que puedas destacar es fácil. Eso es Ujú. fácil la primera vez. La primera vez que yo llego y te digo, Luis, me encanta cómo trabajas, hacer las PR súper detalladas, me encanta, vamos, bravo. Pero claro, eso te lo digo una vez. Después lo puedo decir en otro contexto un poco más grande, donde hay más gente y puedo repetir, no, Jorge, es que me encanta que Luis hace las PR súper bien. Pero claro, ya la tercera vez, ya es en plan, bueno, tal vez tengo algo más bueno que solamente hacer PRs, ¿no? Entonces, ahí ya es un problema porque es mi trabajo el decir, vale, yo ya he raspado la capa superior, superficial de Luis, pero tengo que seguir buscando cosas positivas porque seguramente tiene cosas positivas. Entonces yo creo que sí que cada vez es un poco más complicado que la anterior. Claro, claro, sí, eso es cierto. De primeras y de primeras cuando conoces a alguien, empiezas a trabajar con ellos, pues habrá muchas cosas. Y luego en el día a día, quizá, claro, ya lo has dicho, no lo vas a estar repitiendo todo el tiempo, es lo que tú dices. Y tampoco es necesario, porque también esto tiene que ser sincero, ¿sabes? No puedes ponerte un objetivo de voy a decir 3 cosas buenas de Nico cada día, porque no va a sonar sincero y va a dejar de tener valor. Completamente de Entonces, acuerdo. Entonces, al principio sí habrá cosas que más te llamen la atención. Yo cuando entraba a trabajar en TravelPerk hace 6 meses, pues claro, no conocía a nadie. Todas las cosas nuevas que hacían, que me gustaban, joder, me sorprendía mucho, pero ya estoy acostumbrado a que Alberto está siempre pendiente de si alguien necesita algo. Ya estoy acostumbrado a que Dani está siempre encima de a ver si puede ayudar a última hora. Ya estoy acostumbrado a eso, entonces no lo destaco todos los días. Pero pero cada semana, igual, si hay alguna cosita que hacen que me lo recuerda y puedo decir al final del día, joder, Dani, gracias por haberte quedado conmigo solucionando esto porque de verdad estaba atascado hoy. ¿Y cómo haces para poder destacar esas cosas sin que dándote cuenta? Porque muchas veces las cosas que se repiten y son normales dejan de ser excepcionales, entonces ya no te sorprende. ¿Cómo, Mm. no sé si tenés algún truquito o alguna forma de recordarte a vos mismo, decir, che, la puta madre, ya hace un montón que no estoy diciéndole a la gente las cosas buenas que hace y creo que ya va siendo el momento, no sé, o si tenés como momentos de tu vida o cuando te pasa algo, decir, voy a pensar qué ha hecho esta persona o no sé, cómo sale.
Pues es una buena pregunta. Mira, antes me salía más porque en el Slack, en el Slack de Novoda, que era mi anterior empresa, sí teníamos un canal Ujú. de thanks, de dar las gracias, ¿no? En público. Sí, Aquí en Travel Perk no lo tenemos, lo hacemos en los diferentes canales individuales, pero no tenemos uno general para todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo antes, por ejemplo, en el de Novoda, de vez en cuando, siempre alguien en el canal le daba las gracias a otro por algo. Y yo decía, joder, a mí Alberto también me estuvo ayudando con esto, o David también me estuvo ayudando con esta historia el otro día. Le voy a dar también las gracias. Porque me lo recordaba, porque había alguna situación que me lo claro. recordaba. Entonces ese era el trigger. Ahora me he dado cuenta, con esta pregunta que me acabas de hacer, que no tengo ese trigger y hay muchas ocasiones que se me pasan, precisamente por eso. ¿Tú tienes Claro, sí. alguno, Nico? No, al contrario, me pasa un poco lo mismo, ¿no? Al final, normalmente yo creo que un pequeño trigger que suele ser para mí y que en el fondo no es algo que deberíamos hacer, es cuando yo estoy hablando con una persona en privado, en un canal uno a uno, ahí es cuando digo, vale, aquí algo está pasando, ¿sí? Porque esta persona está hablando conmigo directamente porque me está intentando ayudar a mí o está intentando hacer algo conmigo personalmente. Entonces Sí. ahí sí que suele estar un poquito más alerta, pero también es lo malo, ¿no? Porque no deberíamos tener conversaciones uno a uno porque yo no soy el equipo de Android, ni él, ni la otra persona es el equipo de backend. Entonces eso debería hablarse en canales un poco más genéricos. Pero sí, yo no tengo y sí que de vez en cuando sí que me acuerdo y lo intento hacer, porque yo el tema de feedback sí que me parece súper importante. Y ahora ya avanzaremos un poquito y charlaremos de eso, pero yo soy de los que de repente te dicen, che, te pongo una meeting la semana que viene o dentro de 2 semanas y charlamos un poquito de feedback y me contás un poquitito las cosas que crees que puedo mejorar y yo también te cuento un poco de vos y demás, ¿no? Y Ujú. entonces ahí ya podemos pasar al siguiente tipo de feedback, que es el feedback más complicado, yo creo que es el de coaching. Sí. Y nada, y tenemos a Ander, lo tenemos aquí también por el chat, que acaba de decir que llega tarde, pero también es súper interesante las cosas que Ander tenga que contar, porque Ander también es una persona que tiene cero pelos en la lengua, y si te tiene que dar feedback, estoy seguro que te lo da. Así que Ander, todas las cosas que quieras comentar, Luis, puedes hacerlo sin problema. Sí, Y tío. entonces, vale, ya tenemos el feedback de apreciación, que dijimos que, bueno, que está muy bien, que tenemos que intentar potenciarlo y que yo creo que también puede ser además una herramienta para empezar a acostumbrarte a dar feedback, ¿no? Para decir, bueno, por lo menos no te estoy buscando, no te estoy ayudando a mejorar en muchas formas, es decir, de forma tajante, pero sí que por lo menos estoy ayudando a mejorar para decir qué cosas estás haciendo bien y qué cosas podrías seguir haciendo, ¿no? Que además si lo podemos mirar como si fuera una especie de retro, es como la mitad, ¿no? Que a veces las dinámicas más comunes son las de qué estoy haciendo, qué tengo que continuar haciendo, qué estoy haciendo, qué tengo que dejar de hacer y qué me gustaría empezar a hacer, ¿no? Pues el qué me gustaría seguir haciendo es este feedback de apreciación. Y acabamos de perder a Luis, que se ha caído. Espérate, que ya vuelvo. Ahí está. No, no, pero está aquí. Estoy volviendo. Está volviendo. Ahora está muy amarillo, pero, pero Vale. vuelve. Ya estoy Perfecto. volviendo. No sé qué ha pasado, es que creo que se ha ido momentáneamente la luz aquí, un momento en la sala, y se me ha apagado todo y se me ha vuelto a encender por la batería del portátil. Entonces, Ostras. Bueno, pero te escuchamos bien, te escuchamos bien. perfecto. Entonces, mira, la frase que pongo para empezar a hablar de coaching es que en esto del feedback te enfrentas a una versión de vos que posiblemente no conoces del todo y que tampoco te gusta. ¿Sí? Porque ahí es donde se empieza, bueno, ahí justo yo había leído que hay como un montón de documentación que dice que a pesar de que creamos de que el dinero es la felicidad y demás, la felicidad venía dada un poco hecha por el reconocimiento social y demás, ¿no? Que estar bien posicionado socialmente, pues eso hace que vos seas feliz. Pero ¿qué pasa? Que alguien te dé feedback de coaching, eso significa que hay algo que tenés que mejorar. Y si hay algo que tengo que mejorar, eso significa que no soy la mejor versión de mí mismo ahora mismo. Entonces es algo que te confronta, ¿no? Que decís, ¿por qué? Si yo estoy siendo yo, ¿por qué no soy la mejor versión de mí misma, ¿no? Y entonces
ahí es donde empieza todo el tema del feedback de coaching. No sé si ustedes tienen en Travel Perk alguna forma un poco más formal de hacer este tipo de coaching. No la típica de las evals, sino un poco más en el día a día, ¿no? Con tu manager o con lo que sea. Sí, bueno, en TravelPerk, como en muchas empresas, pues están los one-on-one con los managers y tal, y cada X meses, pues se hacen evaluaciones más formales de ver dónde estás situado tú, dónde te deberías, o se te espera que te sitúes por tu posición, qué cosas deberías estar haciendo. Y la verdad es que el sistema que hay en TravelPerk a mí me ha gustado. Yo de momento lo he hecho solo una vez, he pasado por ese sistema, pero está muy bien porque define distintas áreas de actuación dentro de una empresa, pues dentro de tu equipo o de cara al producto, o de cara a los clientes y tal, ¿no? Y dentro de cada una de estas áreas define tus niveles de alcance, por ejemplo, tus niveles de Ujú. impacto. Defines tus niveles de impacto. Por ejemplo, nivel 1, y da ejemplos, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar del equipo, que es lo más fácil, ¿no? ¿Cómo te comportas dentro de tu equipo? ¿Cómo te comportas dentro de tu equipo? Digamos que hay 5 niveles de alcance. Nivel 1 sería, pues, una persona que, eh, Que a la que habla, se le tiene hace, que respira y de vez que en cuando dice respira y palabras. vive y le das tareas y las hace, ¿sabes? Nivel 2, pues es consciente no solo de lo que ocurre, sino de por qué lo hace. Nivel 3, algo así, ¿no? También el impacto que tiene lo que hace, este tipo de cosas. Entonces, el sistema está muy bien para provocar conversaciones de feedback, porque primero te evalúas tú y ves dónde tú crees que te sitúas y luego ves dónde las votaciones de tus compañeros o de tu manager y tal te sitúan. Entonces, normalmente es parecido, pero puede haber mucha discrepancia. A lo mejor tú piensas que eres un crack en tu equipo, que ayudas a todo el mundo, que estás encima de todo y te das un 5 y tus compañeros piensan que simplemente estás a tu bola, que haces tus cosas y te vas a tu casa sin levantar la cabeza y sin preguntar y te dan un 1. Entonces, claro, ahí ya hay ejemplos concretos en los que se puede provocar una conversación. Claro. Facilita el dar pie a una conversación. Y Herramientas como estas eso, hay muchas. pero eso es a nivel de evaluación, es decir, después vos vas a tener una serie de reconocimientos o beneficios o bonus o lo que sea por esa evaluación, o eso simplemente es coaching, ¿no? Eso Porque es nosotros, coaching. Eso es vale, porque coaching. nosotros en Twenty también, por ejemplo, teníamos los que son las evals y las 360, ¿no? Que son como lo mismo, Sí. que ya hablaremos un poquito más adelante de eso, que son las de, bueno, yo voy a dejar que todo el mundo me evalúe, o evalúe ciertos aspectos técnicos y sociales dentro del equipo, y después eso tiene sí, tiene un reflejo directo con mi performance, ¿no? Y mi performance, pues parte de mi salario o parte de mi crecimiento, pues va adecuado a eso. Entonces, en el tema del feedback, ¿no te pasa que a veces pensás, es decir, que, bueno, primero yo creo que partimos de la cosa que siempre uno piensa que el feedback, que cuando uno da feedback, la gente no te entiende? Es decir, joder, es que no, la gente no entiende, la gente no sabe lo que quiero decir porque no presta atención o porque no se esfuerza, pero cuando te dan feedback a vos es al contrario, es decir, joder, esta persona no sabe dar feedback. Eso es Sí, algo sí, que eso nos... pasa mucho porque, claro, recibir feedback es duro. Recibir feedback, si es bueno, el feedback es duro, ¿sabes? El feedback blandito está guay, pero no es duro de recibir, ni en el fondo luego al tiempo te das cuenta que no te aporta mucho. Entonces, claro que de primeras tu primer instinto es intentar eh, empujar hacia atrás, ¿no? Y Sí. negarlo un poco hasta que luego dices, joder, que si me están diciendo esto, por mucho que yo piense que no, algo tiene que estar viendo la otra persona para pensar esto. Entonces, algo debe Sí, haber. al final es complicado, ¿no? Porque hay una cosa que se llaman las reacciones del feedback, ¿no? Que al final son todas esas pequeñas excusitas que nos ponemos nosotros para invalidar el feedback, ¿no? Al final lo más fácil que podemos hacer es, uno, si yo acepto el feedback que me estás dando,
pues eso significa que es posible que tenga que trabajar en ese feedback. Pero Ujú. si yo lo que hago es invalidar tu feedback, que tu feedback no sea válido, pues yo ya no tengo que hacer nada. Entonces, muchas veces creo que inconscientemente intentamos hacer ese tipo de invalidaciones, ¿no? Pueden ser, tengo por aquí apuntadas algunos que son percepciones de la verdad, ¿no? Que eso es lo típico de cuando alguien te dice, nunca llegas a tiempo a las meetings. Claro, Ujú. eso es una percepción de verdad, pero vos podés decir, vale, no es nunca. Yo la semana pasada hubo 2 días que llegué puntual a las meetings. Y entonces, como eso no es verdad lo que te ha dicho, él te ha dicho todas, siempre llegas tarde. Vos decís, no, no, no ha sido siempre. Entonces yo ya no puedo, yo ya invalido eso que me acaban de decir porque no es exactamente así. Entonces yo creo que no sé cómo podemos hacer o cómo crees vos que se puede hacer para intentar aceptar ese feedback que nos dan, ¿no? Que decir, joder, te están diciendo algo que te duele, te están diciendo, mira, Luis, no me gusta para nada cómo escribís por el chat, o porque sos demasiado explicativo y yo me siento como que me estás tratando como si fuera tontito. Ujú. Claro, Ese tipo pero de cosas, ¿cómo lo eso sueles no trabajar? es bueno, para aceptarlo, yo creo que hay que empezar a verlo desde el punto de vista de cómo se da ese feedback, ¿no? Porque el ejemplo que tú has puesto es muy bueno de, joder, Luis, llegas siempre tarde a los meetings, ¿sabes? Y yo te digo, pues mira, eso no es verdad porque precisamente hoy he llegado a tiempo. Y entonces ya tenemos una discusión estúpida, porque Claro, porque ya estamos discutiendo de un detalle concreto, ¿sabes? Entonces, el problema de eso no es, claro, el problema, yo podría hacer el ejercicio de decir, bueno, si me está diciendo eso es porque él ha visto que muchas veces llego tarde y, joder, tengo que pensarlo a ver. Mi reacción natural es negarlo de primera, ¿no? Pero, claro, si vamos un paso más atrás, que la persona que da el feedback no debería haberlo dado así. No deberías claro. decir, no deberías decir nunca llegas. Eso es una regla muy importante de cuando das feedback, dar ejemplos concretos y no utilizar nunca o casi nunca cosas como nunca o siempre o ninguna vez. No utilizar términos absolutos porque nunca es Exacto. absoluto o casi nunca Nunca es absoluto, me es parece absoluto. una buena reflexión. Sí, al final yo también creo que es un poco por ahí, ¿no? Pero eh, ahí sí pasa, y por lo menos a mí me pasaba mucho, y a veces seguramente me siga pasando, que es también, esa es otra como justificación, ¿no? Es, joder, es que esta persona no me ha dado bien el feedback. Es decir, como que, vale, yo sé que el que me acaba de decir que siempre llego tarde a las meetings está mal dicho. Es decir, joder, esa persona no sabe dar feedback, pero eso no invalida que realmente yo esté llegando tarde a las reuniones. Entonces, yo Claro. creo que ahí es cuando llega el problema, ¿no? Que decís, vale, como me lo ha dado mal y esta persona no sabe dar feedback, pues yo ya no hago nada. Es decir, porque es su culpa, no es mi culpa. Claro, pero si tú llegas al punto de darte cuenta de que la persona está dando mal el feedback, yo creo que ahí ya vas de vuelta, ya sabes cómo funcionan estas cosas. O sea, si llegas al punto de darte cuenta de que la persona te está dando mal el feedback, es porque tú ya entiendes cómo funciona esto y ya sabes que algo hay. Es decir, el problema de dar mal el feedback es con la gente que no entienda esto bien todavía. La gente que su instinto natural sea negarlo porque se lo has dado mal y no sea capaz de reflexionar todavía porque no tiene las herramientas suficientes para analizarlo y decir, bueno, me lo está diciendo mal, pero es porque todavía no sabe cómo decirlo mejor, pero algo hay. Vale, entonces ahí lo que estamos de acuerdo es que depende de nosotros, ¿no? De decir, Yo nosotros creo que sí. no podemos basarnos en que, bueno, el resto de personas también tienen que aprender, sino nosotros también tenemos que ser capaces de intentar interpretar lo que la otra persona nos quiere decir. Claro, al Y final, feedback recibido es una herramienta súper valiosa. Es una muchísimo. herramienta súper valiosa, entonces hay que intentar sacar lo máximo posible de ella. Si te lo han dado mal, pues joder, intenta extraer qué es lo que puedes sacar de ahí. Joder, además con eso hay una cosa que es súper importante, y es eso, ¿no? De pensar exactamente si querés y si podés sacar algo de ese feedback que te dieron, ¿no? Porque había Fina, mi tech lead cuando estaba en 20, una de ellas, me dijo una cosa una vez que me pareció súper interesante, y era que
no todo el feedback tiene que ser, obviamente, mejorado, porque a mí me pueden dar un feedback, pero ese feedback de algo a mejorar, yo sé, llamémoslo una debilidad mía, también no nos damos cuenta, pero puede que tenga en el otro extremo una bondad mía. Es decir, si de repente alguien me dice, joder, es que tardás muchísimo en hacer los tickets yo qué sé, de UI. Entonces decís, vale, pues eso es un feedback que digo, joder, pues tengo que trabajar en ello. Pero tal vez el por qué es porque hago un montón de test de integración. ¿Cierto? Entonces, claro, si yo de repente me están diciendo, no, no, tienes que mejorar los tiempos, pues yo también lo que puedo decir, vale, pues no hago esos test de integración. Pero claro, tal vez eso era algo bueno mío y era algo que me diferenciaba y que hacía que mejorara el equipo, ¿no? Entonces sí que eso me lo dijo una vez y me quedó súper claro que en plan, antes de cambiar nada, pensá si eso, qué implicaciones va a tener lo que vos lo que vas a cambiar y lo que vas a hacer. Claro, y pensar también por qué esa persona te está dando ese feedback. También eso es un ejercicio complicado, ¿no? Pero ¿por qué te está diciendo alguien, por ejemplo, que tarda mucho en hacer los test de integración? Porque esa persona piensa que deberían hacerse más rápido, porque alguien le está poniendo presión a esa persona para que las cosas se acaben más rápido. Y realmente el problema es que le están poniendo demasiada presión a esa persona y esa presión se traslada a ti de alguna forma y deberíamos atacar eso en realidad. Porque no es que tú lo hagas lento, porque ¿cómo vamos a medir? ¿Cómo lo hemos medido eso? ¿Sabes? Claro, ahí, bueno, Entonces, supongo que será agravio comparativo, ¿no? Diciendo, a ver, yo tengo a Pepito 1 y tengo a Pepito 2 y Pepito 1 tarda más. claro, claro, Y, pero bueno, sí. Lo que quiero decir es eso, que al final hay que ver qué contexto estamos utilizando, ¿no? Cómo estamos midiendo estas cosas. Porque ese, por ejemplo, de tardas mucho, ese, también es difícil de accionar el tardas mucho. Porque ¿cuánto debería tardar? ¿3 días? joder, es que ya has dicho varias cosas. Has dicho varias palabras que ya nos llevan a un tema que es como bastante interesante, ¿no? Es el accionar. Has dicho también el tema de cómo se puede medir y todo eso. Ujú. Entonces, hay como un montón de frameworks para dar feedback, Sí. ¿no? No sé si vos conoces alguno que te guste, alguno que hayas Eh, leído por ahí. bueno, yo la regla que he utilizado en los últimos años y que me funciona bien es esa que se llama, ¿cómo era? Specific, SMART. Ah, Esa que vale, se sí. llama SMART. Es más, pero eso es un poco más para crear los goals, ¿no? O también es para el tema del feedback. Bueno, para el tema de feedback a mí me ha servido el pensar en decir cosas específicas, cosas que se puedan medir, cosas que sean relevantes para esa persona, cosas que tengan un scope en tiempo también. Entonces, algo en lo que suelo estar pendiente a la hora de dar feedback y me guío por las mismas reglas en realidad que para los goals. Pero no sé si tú estabas pensando en otro tipo de framework. No, es que justo en el de Smart es algo que ahora lo hablamos también porque me parece súper Vale. interesante y me parece brutal, que es cómo podemos definir goals o objetivos de mejora y demás. No, pero yo para el tema del feedback creo que hay varios. Hay uno que casi todos se parecen, en el fondo se parecen un montón, porque lo importante es que no digamos percepciones, ¿no? Que simplemente tenemos que decir hechos. Bueno, que creo que es observaciones, behavior, que sería behavior, scope o algo así, ¿no? Y actions, ¿no? Que al final es un poco, primero decir, ¿qué es lo que he visto? Es decir, no, es que, no te voy a decir siempre llegas tarde, porque eso es una percepción mía. Lo que te voy a decir es el lunes, el martes y el jueves no llegaste a la hora que empezábamos. Luego, contar un poco qué es el impacto que eso tiene en mí, que eso Sí. para mí es súper importante. Yo me acuerdo que sí que hace tiempo tuvimos problemas en un equipo y entre distintos miembros del equipo y demás, y llamamos a una persona externa de una empresa de Agile que nos intentó ayudar para poder mejorar y limar esas asperezas, ¿no? Y estuvo súper bien, tuvimos un montón de sesiones con psicólogos y demás que nos ayudaban a ver las cosas, y, y había una cosa que era súper importante que nos comentaba, que es el tema de los deseos de la gente, ¿no? Que normalmente cuando nos enfadamos o cuando gritamos,
estamos o cuando no estamos a gusto, se basa todo en necesidades, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para estar tranquilos, ¿no? Y, y entonces a partir de ahí lo que me dijo fue en plan, pensá que todas las cosas que te están pasando, todas las cosas que estás discutiendo con esta persona, se basan en una necesidad. Entonces pensá qué necesidad no está cumpliendo esta persona. Por Mm, ejemplo, yo qué sé, imagínate que vos y yo estamos en el mismo equipo y somos tres personas y vos siempre te vas de cañas con el otro compañero y no conmigo. Al final yo me voy a enfadar y me voy a enfadar y sin darme cuenta pues no voy a estar a gusto con vos y voy a tratarte mal y demás, pero en el fondo todo eso se basa en la necesidad de que yo necesito ser parte o que yo quiero estar parte, que ser parte del equipo. claro. Y entonces cada vez que te vayas a tomar una caña yo lo voy a ver mal y me voy a enfadar. Y tal vez vas a decir, mira este gilipollas, que no, como no quieres irse de cañas por ahí, pues se enfada conmigo. Y entonces sí que me parece súper importante el tema del impacto, ¿no? Y en este caso, en el tema del feedback, era un poco parecido. Yo digo lo que veo y veo cómo me impacta a mí. Y ya después lo que hay que hacer es hablar con otra persona, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo decir, Luis, no me gusta lo que te decía antes, ¿no? Luis, no me gusta cómo escribís, no está bien dicho, pero te voy a decir, Luis, el otro día estuviste contándome el patrón command en un chat de Slack y eso me parece a mí que me estás sobreexplicando cosas y hace que yo me sienta mal, pero te estoy contando todo desde mi punto de vista, cuál es el impacto que tiene. No sé si ustedes tienen alguna forma de trabajar ese tipo de problemas, ¿no? Que al final es como son discusiones con alguien, o cómo haces vos cuando discutís Sí, con alguien en ese sentido. eso es muy interesante y yo es algo que aprendí hace algunos años también, algunas sesiones así que tuvimos cuando estaba en Londres. Y una cosa que se me quedó es lo que tú acabas de decir, el decir cómo eso te impacta a ti y utilizar ejemplos propios. Es decir, no ejemplos propios en el sentido de cosas que tú hayas visto de primera mano. Porque, claro, si tú le llegas a alguien y le dices, oye, Nico, me han dicho que siempre contestas muy mal en los PRs. ¿Sabes? Esa persona pues puede decir, joder, pues yo no contesto mal, ¿sabes? Porque tú ahora no estás argumentando lo que tú hayas visto en primera persona. Claro, Tú estás contando algo que te han dicho, entonces, claro, ya es la palabra de alguien que no está en esa conversación contra la de alguien que sí está en esa conversación. Entonces, eso es un caso que se da mucho cuando tú estás trabajando como manager o como responsable de algún equipo porque no estás en todas las peleas y en todos los fuegos. Entonces a ti te puede llegar feedback de gente de decir, joder, pues teníamos un problema el otro día y Nico cogió y se piró y se escaqueó o nos dejó allí todo empantanado y tal. Y tú llegas al día siguiente con toda tu buena intención a hablar con Nico. Y le dices, joder, Nico, dejaste a la gente tirar. Y Nico dice, ¿qué dices? Pero yo me quedé hasta el final y yo estuve haciendo cosas. Entonces, claro, claro, ahí te acabas de meter en un jardín, te acabas de meter en un jardín de puta madre. Porque, porque claro, esa conversación no va a acabar bien, eso no lo vas a solucionar bien. Entonces, necesitas, cuando vas a dar feedback de este estilo, necesitas darlo de primera mano. Necesitas poder decir, Nico, ayer estuvimos en no sé qué y tú cogiste y te fuiste en mitad de la conversación. Y yo estaba allí y te vi. Y eso a mí, había 20 personas más, ¿vale? Pero yo no sé cómo esas 20 personas se sienten. Yo te puedo decir mm, que a mí eso me hizo sentir que no te preocupas por el equipo. tal cual. Y, y es muy importante eso que tú has dicho de cómo te hace sentir, porque si yo te digo, Nico, me parece que no te preocupas por el equipo, tú puedes decir, tú eso lo puedes rebatir. Tú Sí. puedes decir, sí me preocupo por el equipo. Pero si yo te digo, Nico, lo que Sí, tú además haces... ahí empezaríamos a discutir. ¿Cómo no, Claro, cómo no me voy a, cómo que no me preocupo por el equipo? Si el otro día, cuando alguien escribió por el chat, yo fui el primero que respondió por no sé qué, o aquel día, y ya empezás a discutir, no sobre lo que decíamos al principio, ¿no? no Que sobre empezás lo a que discutir. queremos hablar ahora. Exacto. Exacto. Claro, pero si yo te digo, Nico, lo que hiciste el otro día por la tarde a las 5 a mí me hace sentir que no te preocupas por el equipo. Eso no podemos discutir Claro. porque es lo que yo siento. No puedes negar lo que yo siento. Eso sí. Bueno, para eso, y no sé si está bien o está mal, pero yo sí que hago una cosa, y es que yo utilizo Notion para todo. Y en Notion, yo cada vez que tengo algún tipo de cosa que no me gusta o que creo que se puede mejorar, o que creo que es algo que es factible que lo termine dando como feedback, yo me lo apunto. Si Ah, de qué bueno. repente,
sí, y de verdad, lo tengo ahí apuntado. Y además después es curioso porque después cuando lo leo a los X días o cuando pasa una semana o cuando de repente vuelvo a meterme en el documento, veo que las cosas que puse fue en plan, uff, pues tampoco era para tanto. Es decir, me estoy aquí volviendo un poco loco de más, ¿no? Pero está guay porque lo vas apuntando. Entonces, de repente, y no solamente las cosas malas, sino también las buenas también las dejo apuntadas. De en plan, joder, ayer yo me tenía que ir y el ticket no había pasado de integración continua y no sé quién se quedó abierto, se quedó hasta no sé qué hora, pues para comprobar de que Jenkins terminaba bien. Entonces, esa Ujú. cosa yo me las apunto porque, joder, pues eso me has hecho un gran favor. O al revés, igual. No sé, cosas como, por ejemplo, me pudo haber pasado alguna vez de haber llegado todo a una decisión y nadie me la ha contado. ¿No? Entonces yo digo, vale, hoy en la reunión de hoy me he enterado que se ha hecho un nuevo agreement y a mí nadie me lo contó. Entonces yo solo lo dejo apuntado. No suelo poner sentimientos ahí porque al final después eso sí que a mí se me pasan. Pero después cuando vuelvo a leerlo, digo, sí, fue una tontería. Sí, sí, porque al principio decís, joder, es que me han excluido, o es que no me quieren, o no sé qué, o no sé cuánto, puedes imaginar a pensar, pero después te das cuenta y decís, pues seguramente a mí también me pasa, que estoy hablando, que de repente pues tenemos una call para cualquier otro ticket, y en ese mismo ticket se decide algo, y decimos, bueno, ya lo comentaremos, y se te pasa. Entonces son cosas que muchas veces a mí me ayudan a quitarle hierro al asunto y a decir, vale, no fue que fue un cabrón, sino que el momento fue el momento y demás. Pero bueno, eso está bien, porque luego eso te da material para las retros, por ejemplo, Exacto. que a mí me pasa muchas veces que hablamos en las retros de qué cosas hemos hecho y se pueden mejorar, ¿no? Y joder, yo me acuerdo de los últimos 2 días, pero de lo que hicimos hace 2 semanas no me acuerdo. Y este tipo de cosas son interesantes y estaría guay tenerlas apuntadas. Me voy a apuntar la idea porque está muy bien tener estas cosas apuntadas y, y poder Y ahí mi, sacarlas mi luego. truquito es, mi truquito es utilizar siempre el mismo sitio y demás, porque yo antes me iba apuntando a veces en Google Keep, a veces en una nota del móvil, otras veces no sé dónde. Y ahora tengo un acceso directo en el móvil a una página de Notion y ahí voy anotando todo. Ya después la ordenaré, pero ahí voy anotando todas las cositas que quiero. Sí, yo ahora uso Notion mucho en Travelpert. El día que Notion cierre tenemos que cerrar Travelpert porque está todo allí. Sí, bueno, el día que cierre Notion, yo no sé quién soy. Es decir, yo tengo absolutamente todo ahí. Es decir, Exacto. biografías de las charlas que doy, todo eso, todo el contenido lo tengo ahí. Logos, ficheros de templates, absolutamente todo. Lo utilizo un montón. Claro. Entonces, pues es muy útil. Yo me voy a hacer una de estas, tío. Y había una cosa que también me gustaba un montón de un manager de Edu, de Edu González, un grande entre los grandes, que también me decía y me molaba un montón, ¿no? Que cada vez que me daba feedback, porque bueno, él era mi manager y hablábamos y me daba feedback y demás, siempre antes de terminar me decía una cosa, me decía, Nico, ¿qué ha pasado aquí? Sí, ¿con qué te has quedado de todo lo que hemos hablado? Porque a veces teníamos feedback y teníamos feedback de bastante tiempo. Y es súper interesante esa pregunta que puede parecer una tontería, pero es en plan, vale, quiero que asegurarme de que sepas qué es qué es lo importante para mí, o qué es lo que, de todo esto que hemos hablado, ¿con qué te quedas? ¿No? No, vale, yo creo que tengo que mejorar, no sé, el inglés. Y te dicen, no, es que eso no era lo importante. Todo lo importante era que no te estabas comunicando con la persona en los tiempos o lo que sea. Entonces, al final sí que me parece súper, súper guay el que alguien diga, vale, ¿con qué te quedas? Y además, no era solamente con las cosas a mejorar, sino que también recalcaba muchísimo. Me decía, pero no te olvides que también te dije que has hecho un trabajo brutal, no sé, con la imagen de la empresa, y eso es algo que nos encanta y no sé qué. Y yo creo que eso es algo, no sé si vos también eras consciente de ese tipo de cosas, pero son cosas que molan. Eso me pasaba a mí con Paul, cuando estaba trabajando en Novoda. Con Paul tenía. Yo lo que hacía con Paul, que era mi manager, teníamos un documento de Google compartido y en el que yo iba apuntando las cosas. Y él siempre me recordaba, antes de los one-on-ones, me decía, apunta en el documento lo que me vayas a querer preguntar por adelantado. Si no hay nada en el documento, preguntaré yo nada más. Si quieres Ujú. preguntarme algo, que esté en el documento. Entonces, luego utilizamos también ese documento para el feedback y para apuntarlo ahí y tal. Y él siempre me decía, cuando estábamos hablando, como tú y yo ahora, me estaba hablando lo que sea y yo estaba escuchándolo y me veía que yo asentía y me decía, te lo vas a sentir, pero lo estás apuntando en el documento. Y,
Y él sabía que no lo estaba apuntando porque él Estaba lo tenía viendo. delante también, ¿sabes? Y ella decía, no, Paul, pero lo estoy apuntando en un cuaderno que tengo aquí en la mesa y luego lo paso al documento. En fin, el tema es tener estas cosas apuntadas es muy importante. Sí. Es muy importante porque sí, tenemos una conversación, se habla de un montón de cosas, pero se olvida. Entonces, o hacer un recap al final o apuntarlo en algún sitio es importante porque luego acabas el meeting, te vas a hacer otra cosa y llega el fin de semana y se te olvida. Entonces, Joder, y además es que eso es fundamental porque para mí no hay nada peor de que te den un feedback, digas que sí, que lo aceptas, que tenés que trabajar en él, pase el tiempo, de repente vuelvan a decir, bueno, ¿qué tal vas con eso? Y digas, no he trabajado en él. Y eso es horrible. ¿Por qué? Porque no te lo has apuntado en algún sitio donde estás echándole un ojo, ¿no? Que de repente decís, mira, parte del feedback es, mira, por tu seniority, ahora lo que tienes que estar haciendo es más mentoring, no sé qué. Vale. Y decís, bueno, pues vale, sí, no lo estoy haciendo. Pero de repente pasan 6 meses, te llega la siguiente eval y te dice, ¿te acordás que habíamos hablado no estabas haciendo el suficiente mentoring? Bueno, pues seguís sin hacer ese mentoring. Y ahí es en plan, vale, ¿qué excusa tenés? Ninguna. El feedback se olvida. El feedback, a menos que te lo apuntes, se te va a olvidar. Entonces, para mí me parece súper fundamental lo que vos decís, tener un documento compartido, tener un documento propio, privado o lo que sea. sí, y yo una cosa que hacía, eso me lo dijo Paul, yo no le veía al principio la utilidad, luego más adelante sí, que es una forma de medirte a ti mismo. Una forma de medirte a ti mismo. Entonces, pues por ejemplo, un feedback que yo tenía era cuando era manager de un equipo allí en Londres, era interactuar más con la gente de iOS, por ejemplo. Yo interactuaba mucho con el equipo de Android, pero menos con el equipo de iOS, ¿no? Entonces, una forma de medir eso era me lo dijo Paul, me dijo, por ejemplo, apúntate en un spreadsheet cada vez que hables por el chat, cada vez que tengas una videollamada o cada vez que os converséis, cada vez que os crucéis en algo, apúntate. Hoy hemos hablado. Y yo dije, joder, menuda chorrada apuntar en lo que hemos hablado, ¿sabes? Pero bueno, lo voy a hacer. Y funcionaba porque al final del mes tú ves un montón de X y huecos donde no hay X. Y dices, joder, ¿voy mejorando o no voy mejorando? Y te sirve Tal cual. para tener un tracking. Sí, sí, todo eso, además todo ese tipo de cosas son todas muy subjetivas. Además, yo me acuerdo que eso lo hacíamos bastante con Ana en el sentido, no eso, pero sí el hecho de decir, hay que dejar las cosas que sean subjetivas porque normalmente uno siempre piensa que hace más cosas de las que realmente hace. Y esto lo llevábamos nosotros al tema de poner la lavadora. Y era, claro, decía, no, es que yo pongo un montón de lavadoras. Y dice, no, yo pongo más lavadoras. Y no sé qué. Y al final de repente te pones a pensar, pero vale, ¿cuánto es mucho? Entonces decimos, vamos a contarlo. Y al final ahí después te pones a contar y dices, vale, ahora sí sabemos cuántas lavadoras ponemos y cuántas lavadoras ponemos cada una. Porque normalmente todo lo que hace uno siempre es como mucho más que lo que hacen los demás, ¿no? Y en este caso te pasaba un poco igual, ¿no? Que la gente de iOS pues decía, joder, yo hablo lo suficiente con ellos, pero no te estabas dando cuenta que estás hablando muchísimo más con la gente de De Android. Android, claro, no te das cuenta hasta que lo mides. Sí. Pero, y has tocado ahí un tema interesante, Nico. Has tocado un tema interesante que es el tema de dar feedback y luego no hacer nada con ese feedback. Es Uf. interesante en dos sentidos. En el sentido de a ti te dan feedback y no hacer nada con él porque se te olvida, porque no lo ves importante, porque no sabes qué hacer. Pero luego también está el otro tema de tú le das feedback a alguien y pasan los días, pasan las semanas y tú ves que esa persona pasa, que sigue Ya. comportándose igual, que no hace nada con eso. ¿Qué haces en esas situaciones? ¿Se lo Uf. vuelves a repetir? Yo creo que sí, ahí dependerá un poco, ¿no? Yo creo que ahí la clave está en hablar con la persona, ¿no? Y decir, vale, yo te acabo de dar este feedback, ¿vas a hacer algo? Es decir, ¿qué crees que realmente hay algo que cambiar? Porque tal vez, como eso, no has terminado con la pregunta de cómo lo ves y demás, y no has hablado y no has tenido una conversación, simplemente has dicho lo que vos creías y no has esperado ver cómo lo ve la otra persona y demás, porque tal vez simplemente lo que ha pasado es que vos decís, no sé, Nico no contesta bien a las PRs. Pues yo puedo decir, vale, pues es algo que vos pensás, yo no estoy de acuerdo,
y voy a seguir siendo como soy. Pero si no lo hemos hablado, pues vos decís, mira, es que este hijo de puta. Y yo le he dicho a este que siga, que mejore y no ha hecho nada. Entonces, claro, yo Claro, creo que también eso hay que hablar con la persona y decir, vale, vamos a tomar algún tipo de acción. ¿Cuándo podemos ver si esto ha mejorado o no ha mejorado, ¿no? También entiendo que es más claro, complicado entre pares, porque no es lo mismo que te lo diga un manager a que te lo diga un compañero. exacto. Claro, feedback que sea entre pares o que venga de arriba a abajo, que vaya de abajo Sí, a arriba, que también es un feedback complicado. Sí, pero es importante eso que tú estás diciendo y quizá es algo que obviamos a veces de yo te doy feedback a ti, pero ¿cómo es ese feedback recibido? ¿Qué pasa si la otra persona no está de acuerdo con eso? Yo te digo, Nico, no, joder, no me revisan los PRs nunca, ¿sabes? Estás a lo tuyo y no prestas atención. Y tú dices, pues menuda tontería, yo sí presto atención, ¿sabes? Ese tipo de cosas, claro, yo te doy el feedback y yo de primeras entiendo que tú a partir de ahora vas a prestar más atención, pero igual tú es que no estás de acuerdo con eso que te acabo de claro, decir. sí. Pero para mí, es decir, todo eso se basa, al final, no lo sé si se puede simplificar tanto, ¿no? Pero para mí, ese tipo de discusiones, cuando no hay algún agreement o demás, yo siempre por donde intento tirar, y es una cosa que estamos ahora intentando crear en Timeit, es los valores de la empresa. Es decir, Ujú. si vos y yo no estamos de acuerdo en algo, entonces lo que hay que hacer es que la acción que tenemos que tomar sea o la tuya o la mía, pero la que más, o un intermedio, o lo que sea, pero algo que vaya acorde con los valores de la empresa o del equipo. Es decir, de repente me decís, nunca me miras las PRs. Entonces yo te digo, pues yo creo que te las miro cada 2 días y creo que eso es el tiempo que debe ser. Y vos decís, no, Suficiente. no, que yo necesito que me las mires pues todos los días porque al final pues esto va muy rápido, tenemos tickets muy pequeñitos y queremos mergearlos. Entonces ahí lo que hay que pensar es, vale, pero la empresa, ¿qué es lo que quiere? La empresa es que quiere que seamos rápidos, la empresa quiere, no le importa tener que sacar features constantemente, o sí. Si la empresa realmente es importante, que sea ágil, que se mueva rápido y demás, pues ahí simplemente decir, vale, lo que estás haciendo es hacer algo que va en contra de los valores de la empresa o de los valores del equipo. Una de dos, o nos volvemos a juntar todos y vemos si esos valores siguen teniendo sentido, o si no, vamos a tener que plantear algún tipo de formalidades, ¿no? Porque yo creo que cuando no llegamos a un acuerdo tácito entre vos y yo, pues ya hay que poner algo por escrito, decir cómo se quieren hacer las cosas o cómo se tienen que hacer las cosas para poder seguirlas. Claro, claro, sí, ahí ya estaríamos un poco cruzando la línea más que de feedback a trabajar en equipo, que ya haremos Exacto, otro sí, día otra charla para esto. sí. Y sí, al final además es una cosa que a mí me encanta ponerlo, como decías antes, ¿no? Que dijiste que Paul te decía que es como cómo te ves a vos mismo, el feedback y todo eso. Para mí me encanta poner la analogía de que el feedback es un GPS. Que Ujú. vos al final vos tenés un camino en tu carrera laboral, pues yo quiero llegar a tal sitio. Pues el feedback es lo que te dice dónde estás ahora mismo. Después vos ya vas a ir creando tu camino para ver cómo poder llegar hasta ese punto. No sé, quiero ser el CTO de una empresa, ¿vale? Como nuestro querido Luis Ibáñez, que está por ahí. ¿Querés ser el CTO? Vale, entonces lo que voy a hacer es, voy a ir pidiendo feedback constantemente para ver si las cosas que estoy haciendo me están acercando o no me están acercando. Y entonces eso me lleva a, ¿cómo pedís feedback? ¿Vos solés pedir feedback a tus compañeros normalmente o no? ¿O es algo que al final, bueno, Sí, sí, lo hago mucho y, yo creo que es bueno hacerlo a distintos niveles, ¿no? Desde muy formal hasta muy informal. Cuando hay evaluaciones, pues obviamente cuando hay evaluaciones, pues hablar con la gente, que la gente te dé feedback. No sé cómo se hace en otros sitios. Yo en las empresas que he trabajado, pues hay un periodo de evaluación y durante ese periodo de evaluación tus compañeros están invitados a dar feedback, pero no es obligatorio. O hay una cierta obligatoriedad. O sea, que al final te puedes juntar con más o menos feedback. Y yo la verdad trato que de ahora perseguir. que lo decís, creo que nunca fue obligatorio, pero tampoco había mucho margen de no hacerlas. Ah, yo en los sitios en los que he trabajado sí había bastante margen de no hacerlo y entonces te podías juntar situaciones en las que tenías mucho, mucho feedback o muy, muy poco. Y hay gente que a lo mejor recibía muy poco feedback, que es algo ya que ya es un feedback en sí mismo, ¿sabes? De Sí. por qué a esta persona no le dan feedback.
que claro, es un tema incómodo darle feedback a esta persona, o sea, es algo ya a tratar ahí, pero bueno, ¿Y eso lo que por qué estamos sería? Porque incómodo no debe ser porque este feedback es un poco más anónimo, es un poco más... eh, si no le doy feedback a ese tipo de personas, es básicamente que me la suda, ¿no? O que no me importa esa persona, ¿no? Porque puede ser que no no te me gusta importa trabajar esa con ella persona o puede ser que dar feedback constructivo es más difícil, porque yo cuando he estado haciendo review de feedback de gente, la mayoría del feedback, el 95% del feedback, es el que estábamos hablando al principio, sí. de, ¿cómo lo hemos llamado? Apreciación. De apreciación, de golpecitos en la espalda. La mayoría del feedback es eso. Es maravilloso trabajar con esta persona, es muy buen compañero porque pues no, la gente normalmente es buena gente, ¿sabes? Y entonces feedback positivo es fácil de dar. Luego hay un 5% de feedback más complicado, que es el de mejorar cosas y cosas que puedes mejorar, que es el valioso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando alguien no recibe nada de feedback, muy poco feedback, yo lo que me hacía pensar es que hay pocas cosas buenas que decir de esa persona. Mm. Es decir, si yo pienso que eres un capullo y es muy difícil trabajar contigo y me piden que te dé feedback, yo a lo mejor no tengo mucha confianza para poner Nico es un capullo y es difícil trabajar con él o no me siento Sí, cómodo o tal poniendo vez eso. no te influye. Decir, mira, si yo trabajo con él de vez en cuando, pues tampoco le tengo que aguantar dos veces al año. Claro, no, pero a lo mejor tengo que trabajar contigo frecuentemente, pero me incomoda por lo que sea poner esas cosas, ¿no? Poner Nico es un capullo y es difícil trabajar con él. Pues no pongo nada, como si es opcional, pues para no crear una situación incómoda, no envío ningún feedback. Entonces, mi primera impresión cuando no se envía feedback es que el feedback es malo, que hay Sí, puede alguien ser. guardándose cosas. A mí, respecto a eso que acabas de decir, principalmente por el feedback de evaluación, hay una cosa que me parece un tip súper importante y si alguien nos está escuchando que tiene feedback de evaluación, por favor háganlo. Pidan feedback mucho antes del feedback de evaluación. ¿Por qué? Porque normalmente uno dice, bueno, voy a esperar a que me den feedback de evaluación para poder mejorar y demás, ¿no? Y este feedback de evaluación, lo que decíamos antes, a veces suele conllevar tu performance y tu performance suele conllevar pasta. Entonces, si yo de repente espero a que llegue la época de evaluaciones para que Luis me diga que no me comunico bien y que no, o yo qué sé, o que no tengo en cuenta las ideas de los demás, pues tal vez ese momento es demasiado tarde. Es demasiado tarde porque ya me está dando un feedback que yo ya no puedo mejorar, yo ya no puedo cambiarlo, y encima eso va a generar que tenga problemas de pasta, que me va a influir a mí directamente. Entonces, si sos capaz de decir, vale, tengo las cebas dentro de 6 meses, pues ahora que acabo de tener las últimas, pasan 2 meses y voy a preguntarle a la gente, ¿cómo me ves? ¿Qué crees que puedo mejorar? Pues resulta que no tenés en cuenta de las ideas de los demás. Digo, vale, pues entonces me lo apunto. ¿Y qué pasa? Que además eso ya tiene como hasta incluso una segunda ventaja, que es, si yo de repente me han dicho que no tengo en cuenta las ideas de los demás, me dan ese feedback y lo voy mejorando, pues cuando llegue la evaluación, la persona no va a decir solamente que, así, ya no va a decir lo de esta persona no escucha a los demás porque ya ha cambiado, pero no solamente no lo va no lo va a no decir, sino que también va a decir, no, no, es que esta persona se lo he dicho y lo ha mejorado. Es como que ya te pone en otro nivel. No es una persona que trabaja bien, sino que es en plan, vale, trabajaba mal, pero yo he hablado, yo he sido el que se ha dado cuenta de esto y le ha ayudado a crecer y al final esto es, mejoras vos como profesional, mejora la persona, porque al final decís, joder, yo he ayudado a que esta persona la cambie y es mejor persona, y segundo, pues a nivel de pasta la evaluación te va a seguir mejor, es como que todo win, es decir, no hay ahí desventajas. Has encontrado un sistema para hackear los sistemas de evaluación, que, Más o que menos, es más o menos. mejorando. Sí, no, al final, también después tiene que trabajar en ello, obviamente, que ese es un pequeño problema. Pero sí, Pero sí, el me pedir parece feedback súper... es súper importante y a todos los niveles, ¿no? Incluso a nivel de, no solo a nivel de cómo eres tú como persona y como compañero y tal, a nivel del trabajo que haces también. Sí, Yo muchas veces, la mayoría de las veces cuando voy a enfrentarme a una tarea nueva, antes de empezar,
pues voy a nuestro canal de chat y pongo, oye chicos, voy a empezar a hacer esta tarea y he pensado que lo voy a hacer así, así, así y tal, teniendo esto en cuenta. ¿Qué fallos le veis? ¿Cómo creéis que lo puedo mejorar? ¿Qué problemas creéis que voy a crear con esto? Buscarme fallos al razonamiento. Eso es pedir feedback también. Y es muy importante el acostumbrarse a pedir esas cosas. Porque no somos infalibles y las cosas que pensamos seguro que tienen fallos. Seguro que tienen fallos. Tal cual. Y yo creo que ahí es donde diste la clave, ¿no? Que tenemos que acostumbrarnos a pedir este feedback, que yo creo que al final es cosas que no solemos hacer. E incluso, egoístamente, también te sale rentable pedir feedback. A vos, una persona que viene y te dice, Luis, vengo yo, y te digo, Luis, por favor, échame una mano que quiero mejorar, contame las cosas que vos crees que puedo hacer mejor. Ya la percepción, simplemente por decirte esto, la percepción que vos tenés de mí es muchísimo mejor que si yo no te hubiera dicho nada. Porque es en plan, Claro. joder, pues este pavo acaba de venir a pedirme a mí consejo para mejorar. Joder, ya hay una percepción y ya hay un vínculo que mola un montón. Entonces, como que al final todo el feedback, de todo lo que hagas con feedback, pues te ayuda a mejorar y a crecer. Uh-huh. ¿Y cómo haces tú, Nico, para que te den feedback del bueno? ¿Cómo vas a la gente y les dices, sí, es muy agradable trabajar conmigo y hago muy bien los PRs y tal, pero cuéntame algo, cuéntame cómo puedo mejorar? ¿Cómo rascas un poco para extraer cosas interesantes? Eso con varias sesiones. Al final, normalmente cuando vos, la primera vez que hablas con una persona y decís, vamos a hacer una sesión de feedback, ¿no? Pues llegas ahí y al final, primero que sale casi todo lo bueno, ¿no? De en plan, mira, es una persona súper proactiva, que la cultura, que vas sacando como cosas fáciles, ¿no? Pero después, cuando llega el momento de sacar un poco de chicha, pues te pueden decir dos o tres cositas que seguramente son bastante obvias y que vos también las sabés si has hecho un poco de retrospección, ¿no? Pero bueno, pero ese ha sido el primer punto. Entonces, a partir de ahí decís, vale, ya esto lo tenemos. Vamos a intentar buscar un poquito más de chicha. Y ahí es cuando hablamos y decimos, vamos a intentar tener una sesión, otra sesión dentro de 2 meses. Uh-huh. Quiero que por favor prestes muchísima atención a las cosas que yo hago. Es decir, si en algún momento yo digo algo que te sienta mal, apúntalo. Y eso es también lo que yo suelo decir. Apúntalo. O si crees que en algún momento pues, he hablado mal a la gente de diseño, escribime. Es decir, no te cortes. Es decir, yo te estoy dando pie a que lo hagas. No como que intentar potenciar de que la gente te diga las cosas que no le sientan bien o que no ha visto bien, porque muchas veces pueden ser cosas que no son directamente relacionadas con esa persona, pero sí que puede ser, mira, he visto que no sé quién te estaba preguntando algo y pasaste de él. Pues esas cosas Uh-huh. decímelas, que normalmente no me las dirías, pero como hemos tenido una primera sesión de feedback donde yo te estoy pidiendo que hagas este tipo de cosas, pues está guay, porque ya después estás como siempre atento a esas cosas y te digo, mira Luis, ¿te acuerdas que me dijiste que te dijera que si hablabas mal a alguien, pues te lo dijera? Mira, pues resulta que has hablado mal a Pepito. Entonces al Uh-huh. final son cosas que es práctica, es como ir diciendo, bueno, la primera sesión no sacamos casi nada. Al final fueron cosas obvias. Vamos a intentar tener otra. Y así cada vez más, y hasta que de repente pues empezás a tener pues ese círculo de la confianza donde no pasa nada porque me diga las cosas. Que muchas veces no las decimos por eso, porque no hay confianza o porque o porque yo no, como no he hablado contigo, pues no sé si lo que te voy a decir te lo vas a tomar a mal. Entonces, Claro. por las dudas, no te lo digo. Pero si ya tenemos sesiones en las cuales yo te digo que total confianza, decime lo que te salga de la punta de la nariz, que yo no me voy a enfadar. Como mucho te voy a decir que no estoy de acuerdo y poco más. Pero es Y eso es empezar algo que a seguimos. crear ese círculo de feedback, ese círculo de confianza, ¿no? Exacto. Porque es cierto que si nunca se hace, que si el único feedback que le das a una persona a través de un formulario anónimo en internet y nunca habláis cara a cara, no se crea esa confianza y sin esa confianza no vas a poder Sí. nunca ir un paso más allá y decir cosas interesantes, ¿no? Y es complicado porque al final también nos da vergüenza. Eso es como, yo siempre lo digo o que pienso que es como el que habla bien inglés. Que en España el que habla bien inglés, pues le da vergüenza hablarlo porque todo el mundo se ríe de él. Pues con el feedback me pasa igual, es en plan, joder, es que la gente va a pensar, mira este que viene aquí, el agile, el coach, el no sé qué, el psicologuito.
Entonces al final como que te da vergüenza, pero llega un momento que rompes esa barrera y bueno, y yo porque soy bastante extrovertido, pero yo entiendo que puede haber personas a las cuales sí que le siente un poco, le resulta mucho más complejo y complicado hacer este tipo de cosas. Entonces creo que por eso es que se crean a nivel de empresas feedback o sesiones de feedback un poco más formales, ¿no? Porque si yo no tengo esa capacidad de ir a hablar y decirte, Luis, decime cosas porque no me siento cómodo, pues la empresa tiene que encargarse de decir, bueno, que haya un procedimiento un poco más formal. Claro, claro. Sí, totalmente de acuerdo. Al final Y, esto y tiene que ocurrir y si no sale, hay que intentar forzarlo a que salga de alguna forma, porque es bueno. exacto. Y una cosa súper importante, que hay que saber, no solamente saber cuándo, en uno de los frameworks de estos que hablan de cómo dar buen feedback, ¿no? De las fórmulas de feedback, que es lo que dijimos, ¿no? Decir cuáles son las acciones, ver cuál es el impacto que tiene a mí y las sensaciones que me hacen sentir, ¿no? Pero también hay otra cosa que dicen que es lo del micro yes. Es como que siempre empieces con preguntas positivas, pero no es simplemente esto de manipulación mental para intentar que entres en un momento, en un modo de asertividad, sino que para mí yo lo veo como decir, vamos a tener una sesión de feedback, ¿te venís? Y eso, Ujú. si vos decís que sí, es como que ya estás predispuesto a tener esa sesión de feedback. Pero si me decís que no, yo tengo que aceptarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros decimos, tengo que hablar con vos, vente a hablar conmigo. Pero tal vez no es el momento para otra persona. Tal vez la persona está mal, está jorobada o lo que sea. Entonces no podés decirle, vamos a hablar porque ya no le estás dando la posibilidad de que esa persona te diga, ahora no. O al revés, o incluso si ya estás dentro de una sesión de feedback y estás hablando y le estás diciendo eso, una situación puntual en la cual hemos discutido vos y yo. Y de repente que te digo, mira, no, es que al final me has hablado muy mal y no estoy y no me siento cómodo con cómo me hiciste sentir delante de la gente, no sé qué, no sé cuánto. Tal vez vos tienes otro problema en tu vida y eso te está generando mucha angustia, mucha presión o más presión de la que realmente tenés y que me puedas decir tranquilamente, ahora no, déjame pensar, déjame que me enfríe durante 2 días y después seguimos Sí. hablando. Y eso es algo que también creo que es súper importante que tengamos que tener en cuenta. Sí, el momento de dar feedback es importante también. Un problema que tenemos en las empresas es que siempre hay como un calendario, ¿no? El calendario se da pues en febrero y en noviembre, esos son los meses o cuando sea, ¿no? Entonces, claro, son fechas muy fijas y tú a lo mejor estás jodido en esas fechas por lo que sea. Entonces, y no es cuando mejor vas a recibirlo ni cuando mejor vas a darlo. Entonces, si lo hacemos durante todo el año, si no esperamos al final, pues sí, habrá momentos en los que estén mejor o peor para dar feedback, pero tendrás muchas sesiones de feedback. Y eso te va a servir, lo que tú dices, te va a servir mucho para conectar con tus compañeros y Sí, para mejorar tú como persona. Y al final también vas a aprender dando feedback, también vas a aprender a hacerlo mejor. Quieras que no, es una habilidad que tienes que practicar. Es muy complicado dar feedback. Es complicado recibirlo, pero es mucho más complicado darlo, me parece a mí. sí, sí, y Y darlo bien, que es el problema. Pero te sirve, es algo que tienes que practicar, o sea que cuanto más lo practiques, mucho mejor. Exactamente. Y bueno, yo creo que ya llevamos aquí un buen rato hablando. Yo ya tengo un montón de material que te voy a robar de todas las cosas que hemos hablado para mejorar la charla. Tal vez la siguiente sesión, no sé cómo serán, con quién hablaremos o qué estará. Pero bueno, no sé qué. Cuéntenos por aquí, por el chat o por Twitter o a mí personalmente o a Luis personalmente, un poco lo que quieran de cómo han visto esta charla y demás. Y no sé si querés cerrar de alguna forma Sí. algo que quieras decir sobre el feedback antes de que nos vayamos. Quiero que no, antes de irnos, Nico, que nos digas cuál es el feedback más interesante que te han dado. ¿Cuál es el feedback más interesante que me han dado? Tendría que pensarlo, pero Si no lo puedes contar por Twitter cuando sí. acabemos. Vale, lo prometido, lo cuento por Twitter, pero seguramente sí. Yo he tenido por suerte buenos managers que me han dado feedback un poco cañero y al final está muy bien, porque es un poco cosas que yo tal vez decía, bueno, tal vez esto no es tan importante, pero después sí que ves que es algo importante. Tendría que hacer una revisión de qué hay, pero bueno, lo dejaré por Twitter en un rato. Venga, muy bien. Y yo, bueno, para terminar, voy a terminar con la última frase que dejo en la charla y que la dejo obviamente porque me gustó mucho, porque el feedback es como hacer test. Todos sabemos que es bueno, pero nadie le dedica el tiempo suficiente.
Así que nada, que, que Luis, que de verdad que muchísimas gracias por estar acá conmigo, charlando un poquito de feedback. Mola un montón porque también estuviste en un montón de empresas y en empresas que se hacen las cosas bien y que trabajan guay. Al final, entonces, por eso yo sabía que con vos iba a ser una conversación interesante porque tenés muchísima experiencia y has dado feedback y te han dado feedback y eso está genial. Así que nada, Luis, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Gracias a ti, Nico, por pasar esta tarde tan agradable aquí, invitarme a pasarla contigo. Bueno, muchas gracias. Y nada, y a los que nos estén viendo, que muchísimas gracias por un jueves a las 8:30 todavía seguir por aquí con nosotros. Y nada, pues ya seguiré dándole vueltas a este canal, un poco a ver cómo lo podemos hacer para mejorarlo. También sería interesante que nos cuenten sus opiniones de cómo podemos mejorar, que nos den feedback sobre este evento y demás. Y nada, que nos vemos por las redes. Adiós. Hasta luego.